Buenas y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de El Profe Lean. Vamos a seguir con lo que es Windows Server, pero en esta ocasión vamos a tratar sobre algo súper importante, que es el tema de backup de información, ¿sí? Una de las cuestiones más importantes en el mundo informático es la seguridad de los datos en un dispositivo tecnológico, ya sea, no sé, computadoras o teléfonos móviles. Si nuestros datos personales son importantes, imagínense lo que son para una empresa que factura y además contiene datos personales de sus empleados o clientes, ¿sí? Entonces es por eso que con el avance tecnológico empezamos a implementar diferentes métodos de backup en los sistemas operativos. Hoy nosotros estamos implementando acá en Windows Server lo que es un método llamado RAID. Vamos a ver qué es un RAID, para qué sirve un RAID y cuántos hay. Comencemos. ¿Qué es RAID? RAID es una tecnología que combina múltiples discos para mejorar el rendimiento, la tolerancia a fallos o ambos, ¿sí? Dependiendo la necesidad de la empresa, va a utilizar diferentes niveles de RAID. Nosotros vamos a estar viendo ahora más o menos 5 si no me equivoco, pero vamos a estar utilizando uno, de los cuales se dividen en números. Bien, entonces, como dije anteriormente, la seguridad en una empresa es súper importante y esos datos tienen que estar respaldados en algún lugar. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacer un ejemplo acá en este servidor que vemos acá, que nosotros habíamos hecho, que tenemos un solo disco. Bien, cuando nosotros conectamos, y esto es muy chico, nivel pyme, ¿sí? 10 computadoras, 15 con toda la furia, y tenemos un servidor que va a ser nuestra computadora con mayor hardware que tengamos. Imaginemos que estamos en una empresa y nosotros tenemos acá nuestro servidor. Cuando conectamos todo lo que tiene que ver con la línea de backup, que son varios discos, los vamos a ver reflejado en esta parte, ¿no?, de la computadora, del servidor. Bien, vamos a ver acá. Nosotros tenemos solamente un disco local. Bien, necesitamos respaldar toda esta información que tenemos acá. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a incorporar más discos a nuestro servidor. Como bien sabemos, nosotros estamos trabajando sobre un virtualizador, ¿sí? Que en este caso es VirtualBox, y por ende no podemos administrar discos físicos. Bien, lo que vamos a hacer es administrar discos virtuales. ¿Sí? Vamos a ponerle discos virtuales. ¿Y cómo hacemos eso? Bien, fíjense, nosotros antes que nada, obviamente tenemos que cerrar lo que es nuestro Windows Server para poder trabajar y agregar esos discos. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a arrancar con ese proceso. Bien. Bien, ya cerramos lo que es nuestro Windows Server y estamos en la parte de configuración del VirtualBox. ¿Cómo vamos a agregar esos discos? Vamos a agregarlo haciendo clic derecho, ¿sí?, en Windows Server, configuración, y fíjense que se nos despliega toda la configuración avanzada acerca de todos los que tiene nuestra computadora, y nos vamos a dirigir a almacenamiento. En este caso, yo ya tenía dos, que no sé por qué los volvió a armar, así que lo vamos a eliminar. Bien. Nosotros nos vamos a encontrar, en principio, cuando lo hagamos la primera vez, de esta manera. Vamos a tener nuestro disco rígido, ¿sí?, que va a ser el que aparece en el servidor, como mostré recién, y este que va a ser la unidad de CD-DVD que tiene, en este caso, nuestro ISO. Nosotros lo que tenemos que hacer es crear nuevos discos. ¿Y cómo vamos a crear nuevos discos? En la parte de controlador vamos a hacer acá, clic, añadir disco duro. Y una vez que hacemos clic ahí, vamos a crear. Vamos a crear un nuevo disco, ¿sí?, que va a ser un disco VirtualBox Image. Bien, le vamos a dar a siguiente, le vamos a dar a siguiente, y acá nosotros le vamos a dar lo que es el tema de espacio, cuánto espacio queremos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es darle poco espacio, tampoco queremos mucho, así que le vamos a dar 3 GB, ¿sí?, porque lo que vamos a hacer es una muestra, no es que vamos a estar guardando mucha información porque nuestro servidor no tiene nada. Así que vamos a darle 3 GB y le vamos a terminar, ¿sí? Acá ya se nos creó Windows Server -3. Yo ya tenía el 1 y 2, así que olvídense de eso, salta el 3. A ustedes le va a aparecer 1, ¿sí? Vamos a hacer otro disco más. Vamos a crear otro disco más. Recuerden, vamos a crear VirtualBox Disk Image. Vamos otra vez a siguiente. Y acá ya nos salta WinServer-4. Y le vamos a dar otros 3 GB más, ¿sí? No nos vamos a
subir tanto porque, como dije anteriormente, no tenemos mucho para guardar y tampoco quiero tanto para la muestra. Bien, ya tenemos nuestros dos discos, ¿sí? El 3 y el 4. Bien, vamos a seleccionar el 3 y ya tenemos nuestro disco 3. ¿Y qué falta ahora? El disco 4. Por ende, vamos a añadir, ¿sí?, disco, y vamos a apretar en el 4 y vamos a seleccionar. Y ahora tenemos los dos discos nuevos creados, el 3 y el 4, dentro de nuestra máquina. Imagínense que nosotros abrimos nuestro servidor y le pusimos dos discos rígidos nuevos. O en su defecto, trajimos nuestro pack de backup y lo instalamos en nuestra computadora, así en nuestro servidor. Vamos a darle a aceptar. Y una vez que ya está creado, hacemos doble clic para iniciar el sistema, ¿sí? Vamos a iniciar el sistema. Vamos a esperar un ratito. Bien, ahí ya arrancó. Vamos a poner esto. Vamos a poner la contraseña. Pum. Ahí está. Arranca. Y nos tiene que tirar el administrador del servidor. Vamos a dejar que abra. Bien, vamos a minimizar. Y fíjense que cuando vamos a equipo, no nos aparece nada todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a administración. Fíjense acá cómo viene y aparece la magia, ¿no? Administrador del servidor. Vamos a herramientas, administración de equipos. Se nos va a abrir la ventana de administración de equipos. Y ahí vamos a empezar a configurar nuestro RAID. Vamos a ir a la parte de almacenamiento, ¿sí? Administración de disco local. Y fíjense que ahora nos va a aparecer un montón de cosas, ¿sí? Este montón de cosas hace referencia a la administración de nuestros discos, ¿sí?, de nuestro almacenamiento en el servidor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestro RAID. Tenemos varios RAID. Tenemos el RAID 0, que es el stripping, que lo que hace es dividir los datos en bloque y los distribuye equitativamente entre los discos, ¿bien? Dando la ventaja de aumentar la velocidad de lectura y escritura. Recordemos que el disco lee y escribe y eso lo hace en una velocidad X, ¿bien? Y dependiendo de nuestro RAID que vayamos a implementar, va a tener más o menos velocidad de lectura o de escritura, ¿sí? Entonces, una de las desventajas que tiene el número 0, que es el stripping, es que no proporciona gran tolerancia a fallos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un disco falla, se pierde toda la información. Y eso sería un garrón, porque digamos que si bien hace la escritura y lo guarda en dos discos, si se muere un disco, perdemos todo. O sea que, entonces, el uso ideal para lo que es el RAID 0 sería en aplicaciones donde la velocidad sea lo más importante y la seguridad no sea tan crítica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una edición de video, ¿sí? Cuando nosotros editamos el video es importante que lo haga rápido, pero bueno, lo guarde relativamente bien, pero si se pierde un disco, si se rompe, bueno, ahí se nos muere todo lo que es nuestro backup. Por otro lado, tenemos el siguiente, que es un poquito mejor, que es el RAID 1, o el mirroring, ¿sí? O el reflejado, o el espejo, así en castellano. ¿Qué hace este RAID 1? El RAID 1 lo que hace es que los datos se dupliquen en dos o más discos, creando una copia idéntica. O sea que lo que hace es duplicar esa información como el otro en cada disco, pero con la ventaja de que este sí ofrece la tolerancia a fallos y que si un disco falla, nuestros datos estén seguros. Este es el que vamos a implementar nosotros ahora, ¿sí? El mirroring, el número 1. Luego tenemos lo que es el RAID 5, ¿sí?, que es el stripping con paridad, y que esta característica de este RAID 5 lo que hace es combinar, ¿sí?, el número 0 con otro tipo de función que hace que los datos se distribuyan entre más discos, ¿sí? Ya no va a haber dos, sino van a haber tres o más discos, ¿sí? Que lo que hace es juntar en bloques, ¿sí?, y arma esa paridad que permite reconstruir la información en caso de que falle, ¿no? Y acá una de las ventajas va a ser que ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y tolerancia a fallos y que permite la recuperación bastante bien y mejor que si falla un disco, ¿no? Si se nos rompe un disco, va a estar ahí solucionándose, no como en su defecto el 0, que era el stripping, ¿sí?, sin paridad, que se moría un disco y fallaba todo. La desventaja de esto va a ser que la escritura va a ser un poco más lenta. ¿Por qué? Porque tiene que calcular los datos y tiene que calcular la paridad. Y eso requiere 3 discos. Y eso implica también, obviamente, más hardware,
en la máquina, requiere también más procesado. Digamos como que es un poco más complejo, pero tenemos una buena tolerancia a fallos. El uso ideal para este tipo de RAID va a ser en servidores con sistemas de almacenamientos que necesiten buenas velocidades de lectura sin desperdiciar la protección de los datos, ¿sí? sin obviarse esa parte, que es lo que estamos haciendo, el famoso backup, ¿no? Luego tenemos el RAID número 6. En el 6 ya tenemos el stripping, ¿sí? Vendría a ser el 0, pero con doble paridad. Ahora mejoramos el 5, ¿bien? Es muy similar, nada más que tiene doble paridad, entonces lo que permite es tolerar más fallos. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, 4 discos, se nos rompen 2, tenemos otros 2 que van a tolerar esa falla. Bien, las desventajas acá que es más lento que el número 5 y su uso ideal en estas ocasiones va a ser aquellos sistemas que necesiten alta disponibilidad de seguridad en los datos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en los bancos, ¿sí? Que se necesita seguridad inminente y lo que es esencial, ¿sí? Alta disponibilidad, bueno, este sería un tipo de RAID, ¿no? Y el último va a ser el RAID 10, que es el RAID 1 más el 0, ¿sí? Que sería el mirroring más el stripping. O sea que sería el 0 más el 1, ¿sí? Por eso es 10. En esta ocasión lo que va a pasar es que va a combinar estos dos RAID y va a dividir los datos y los va a duplicar encima. O sea, los divide y los duplica. Más que los RAID mismos, ¿no? Que ellos solitos. Lo que ofrece acá es una alta tolerancia a fallos y un muy buen rendimiento. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que es muy costoso en términos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque la mitad del espacio se usa para duplicar. O sea que la mitad de los discos ya se están utilizando para duplicar los datos, ¿sí? Y obviamente se requieren más discos, al menos 4 como mínimo, para realizar este tipo de RAID. ¿Dónde se lo usa más que nada? En las aplicaciones de alta velocidad y que se necesita alta disponibilidad. Como base de datos, ¿sí? Importante, como dije anteriormente, de un banco también lo puede aplicar o de lo que sea. ¿Sí? Una empresa que necesite alta disponibilidad y velocidad de los datos, que sean datos, ¿no? De una misión crítica, que sean muy, muy importantes. Así que, bien, una vez aclarado todo esto, vamos a hacer nuestro RAID, ¿sí? Para ello tenemos acá nuestros discos, vamos a hacer clic derecho, nuevo volumen reflejado, ¿sí? Se nos va a abrir la ventana de asistente, le vamos a dar a siguiente. Fíjense que acá tenemos el otro disco, tenemos el disco 1 que tiene 3 GB y el disco 2 que tiene otros 3 GB. Vamos a agregarlo y vamos a darle a siguiente. Vamos a darle a siguiente, porque acá nos dice si queremos asignar una letra y demás. Le vamos a dar a siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un nuevo volumen. En la etiqueta del volumen le vamos a poner RAID 1. Ahí está. Le vamos a dar formato rápido y vamos a darle siguiente. Ahí nos dice, antes de arrancar todo lo que vamos a hacer, le damos a finalizar, le damos que sí. Y esto que ven acá se va a empezar a poner de otros colores. Fíjense que ya tenemos nuestros dos discos, RAID 1, RAID 1, en disco 1 y en disco 2. Vamos a ir a equipo. A ver, ¿dónde estaba? Acá está. Y fíjense que de los dos discos ahora aparece uno, ¿sí? Ya tenemos nuestro RAID, ¿sí? Nuestro RAID, nuestro backup construido. Bien, ¿cómo lo vamos a probar? ¿Sí? Porque tenemos que probarlo, obviamente, para mostrar. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a crear una carpeta acá, en escritorio. Le vamos a poner prueba. Ahí está. Vamos a abrir prueba y vamos a crear un documento de texto. Se va a llamar texto de prueba. Bien, imaginemos que acá tenemos nuestros datos en el servidor y nosotros necesitamos hacer el backup. ¿Dónde lo vamos a mandar? A RAID. Arrastramos y ya tenemos nuestro texto, ¿sí? Nuestra prueba dentro de nuestro disco. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro disco se rompe por un problema de electricidad y demás? Lo vamos a ver. ¿Dónde estaba? Acá. Vamos a ir hacia abajo, vamos a ir a la parte de administración de equipos y supongamos que, mala suerte, se nos rompe el disco. ¿Cómo se nos rompe el disco? Bueno, le vamos en este caso a quitar la conexión, ¿no? Fíjense que ahí se desconecta y dice error de redundancia, ya ahí el disco está desactivado, pero
mágicamente, ¿sí? Nosotros acá seguimos teniendo nuestro disco, ¿sí? Si nosotros actualizamos, fíjense que nuestro disco está. ¿Y qué hay adentro? Nuestra carpeta de prueba con nuestro texto. Bien, este es un ejemplo sencillo, básico y muy efectivo a la hora de realizar nuestro backup. No solamente en la parte de servidores, si bien nosotros por ahí en casa tengamos una computadora hogareña y tengamos algunos discos, también podemos crearlo de esta manera para así asegurarnos nuestros datos. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Si les gustó, no se olviden de darle clic, de suscribirse y de compartir. Nos vemos en próximos videos. Chau, chau.